Gloria a Dios. Aleluya. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7 vamos a leer para la gloria y honra de nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dice el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué? Frutos para Dios. Hace una analogía del versículo 1 al versículo 3, hablando acerca de cuando la ley enseña que la mujer que está casada mientras el marido vive, ella está sujeta al marido. Pero si el marido muere, ella está libre para poderse casar con otro. Entonces, y si ella se llega a casar o se llega a juntar con otro hombre antes de ser muerto su esposo, dice que comete adulterio. Entonces hace una analogía ahora para hacerlo ver en lo espiritual. En el versículo 4, entonces dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿Qué dice? A la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros realmente hemos muerto a este mundo, el mundo no se debe de enseñorear más de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no moremos y andamos queriendo servir a Dios y servir al mundo, nuestro Señor habló en el libro de Santiago, por eso dice: oh almas adúlteras. ¿Sí estás aquí? Porque nuestro corazón no puede estar dividido. Si no morimos bien a este mundo, estamos jugando con otro Señor. ¿Sí estás aquí? Y el Señor quiere que seamos fieles a Él, que le sirvamos de todo corazón, que verdaderamente muramos a este mundo, a la carne, a los deseos de la carne, a las cosas de este mundo. ¿Sí entiendes? Entonces dice en el 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, antes éramos del mundo, antes servíamos a Satanás, pero ahora que hemos muerto juntamente con Cristo Jesús, ahora dice su palabra, que para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién es? Dios quiere que ahora seamos verdaderamente de Cristo Jesús. Antes servíamos a este mundo, a los placeres, a los deleites, y mientras no muramos a esta carne, siempre seremos esclavos y estaremos adulterando en nuestro corazón. ¿Sí entiendes? ¿Para qué quiere? A fin de que llevemos frutos para Dios. Dice el 5: porque mientras estábamos, ¿en qué? Entonces, al haber muerto, moremos a la carne y resucitamos al espíritu. Por eso dice: porque mientras estabas en la carne,
las pasiones pecaminosas eran por la ley, ¿qué dice? Obrando en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, cuando no moremos a la carne y cuando estamos jugando a la iglesia o hacemos un Dios a nuestra imaginación creyendo que Dios permite esto, lo otro, Él tolera, Él es amor. Hay muchas personas que hacen un Dios a su imaginación y las personas piensan en un Dios de amor, en un Dios comprensivo, en un Dios que no te juzga, en un Dios que no te castiga, en un Dios que te tolera todas las cosas que tú quieras hacer. Muchas personas piensan en un Dios de esa manera. ¿Sí entiendes? Sin entender que el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, Él ha instituido reglas, leyes en las que quiere que caminemos. Cuando nosotros no alcanzamos a entender que andar en la carne, sirviendo a la carne, estamos esclavizados al pecado. Estamos vendidos al pecado. Él tiene poder, tiene autoridad sobre nosotros, al menos que de veras muramos a este mundo y aceptemos el sacrificio, el pago que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros en la cruz. ¿Sí entiendes? Y dice, sigue diciendo, te lo voy a leer una vez más el 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? Por haber muerto, para que aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Es un régimen, hermano. ¿Sí sabes qué es un régimen? Es alguien que ahora tiene la autoridad, alguien que rige, alguien que gobierna, alguien que manda. ¿Sí entiendes? Pero entonces vamos a estar en el régimen nuevo. ¿En qué dice? Del. ¿Sí estás aquí? ¿Te perdiste? Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea que ahora debemos de dejar que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, sea quien nos gobierne, sea quien tome las decisiones en nuestras vidas. ¿Sí entiendes? Porque de otra manera el pecado se enseñoreará de nosotros. Y somos esclavos del pecado porque no queremos morir al pecado. Porque si nuestro Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras de Satanás, ¿por qué no han sido deshechas en nuestra vida? ¿Porque no puede? ¿Porque no quiere? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no hemos dejado que Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí estás aquí? Cuando tú entiendes, hermano, que en ti hay una ley, en tus miembros, tienes que entender que la naturaleza del hombre, cuando Dios lo crió sin maldad. Y cuando Dios le dice a Adán y a Eva, o a Adán, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero no comas del árbol, ¿de qué, hermano? ¿Sí te acuerdas? De la ciencia, del bien y del mal. De ese árbol no puedes comer, porque de cierto morirás. Entonces, piensa bien, a causa de ese pecado, de esa desobediencia, cuando la serpiente se le presenta a Eva y la serpiente astutamente le dice, oh, con que Dios les ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto. No, dice, sino que de este árbol no debemos de comer. Dice la serpiente, porque Dios no quiere que ustedes sean igual que Él, conociendo el bien y el mal. ¿Sí estás aquí? No había esa maldad en Adán y en Eva. Porque cuando Dios los va a buscar, le habla
Adán, Adán, ¿qué hizo Adán? ¿Por qué se escondió? Le dijo Adán, es que estoy desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Sí estás aquí? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Sí, Señor. La esposa que me diste, la mujer que me diste por esposa. Entonces, cuando el pecado entró en el mundo, el pecado pasó a todos los hombres. Y sin darte cuenta te haces esclavo. Te haces esclavo del pecado, al menos que aceptes al libertador. Eso es algo tan grande, tan hermoso, que si los hombres entendieran, buscarían huir, escapar, porque hay cosas dentro de él que lo provocan, lo incitan a hacer cosas, porque su ser ahora que ha heredado esa maldición, lo empuja a hacer cosas que por naturaleza humana el hombre desea hacer. ¿Sí estás aquí? Y eres esclavo, vendido al pecado, al menos que aceptes al Salvador, que entregues tu vida, tu corazón realmente al Señor. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia aquí en el capítulo 5 y ahorita vamos a regresar ahí donde íbamos leyendo. Capítulo 5, versículo 12. Lo tienes, ¿verdad? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró. Cuando hay desobediencia entró la muerte. Así la muerte que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira, hay muchos que dicen, y yo he escuchado que hacen preguntas, hermano, dicen que todos tenemos el pecado virginal, que el pecado de Adán y Eva y que el pecado, mira hermano, para el verdadero cristiano, esa ley muere. Si tú vives para el Señor, mueres para el mundo. Pero cuando tú te estás jugando al cristianismo, esa ley está vigente contigo. Tus miembros se desvían, se descarrían, corres a los placeres, a los vicios, a los deleites, a las cosas de este mundo, porque no le has entregado tu corazón al Señor. No has dejado que la simiente de Dios llene tu corazón. ¿Sí entiendes? Entonces, muchos pueden decir, pero ¿por qué tenemos que heredar el pecado de Adán? Yo te voy a decir algo. Si el padre de una familia toma malas decisiones, ¿crees que esas decisiones puedan afectar a sus hijos? Sí. Y quieras o no, desciendes de Adán y Eva. ¿Sí entiendes? Quieras o no. Porque los únicos seres humanos que Dios creó en la tierra fueron Adán y Eva. Y de ahí está llena la tierra. ¿Sí entiendes? Entonces, la desobediencia de ellos acarreó consecuencia para nosotros. Pero Dios no es injusto. Dios no es malo. Él ha provisto de una justicia, de una oportunidad de salvación para aquellos, así como has mirado que en una familia el padre toma mala decisión y de todos sus hijos hay unos que quieren sobresalir y no quieren estar esclavizados a esa condición en la que sus padres los ha dejado. ¿Sí estás aquí? Le va a costar, pero tiene que renunciar a todas esas ataduras que viene arrastrando por las malas decisiones de su padre. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Entonces está en ti y en mí, en cada uno de nosotros, en cada ser humano que quiera librarse de esa condenación, que
ha pasado de generación en generación por el pecado. ¿Sí entiendes? Dice el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Dice, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Sí estás aquí? Entonces, por un hombre, todo el mundo estaba destituido de la gracia de Dios, porque entró el pecado. ¿Sí estás aquí? Y dice, donde no hay ley, no sin culpa de pecado. ¿Sí me entiendes? O sea que si no hay una ley que diga no robarás, a los que roban no se les toma como una desobediencia a la ley, aunque sí están pecando delante de Dios. ¿Sí estás aquí? Porque si, por decirlo aquí, robar no es malo en el Estado, tú puedes robar y la ley no te va a juzgar, pero estás pecando. ¿Sí estás aquí? Pero en el caso del Señor, cuando dice después de Moisés escribió la ley, entonces esa ley, vamos a leer ahora en el capítulo 7:7, esa ley que escribió Moisés hace que el pecado cobre fuerza. ¿Sí estás aquí? ¿Lo tienes, hermano? 7:7. Dice, el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, las personas codiciaban, pero no entendían que era una transgresión, que era un pecado. ¿Sí estás aquí? Pero hoy que sabemos, hoy que entendemos las cosas que están mal, que a Dios no le agradan, si queremos que ese pecado, que esa maldición que del pecado que hemos heredado sea cortada en tu vida, necesitas entregarle tu corazón verdaderamente al Señor. No importa que a tus ojos lo que practicas no es malo. No importa lo que tú opines acerca de tus obras, que quizás digas, no, yo no me porto mal, yo soy una muy buena persona, yo hago esto, lo otro, y yo ayudo a los que puedo. Bueno, eso es la justicia tuya. ¿Sí estás aquí? Pero ¿qué dice la justicia de Dios? Dice el 8, mas el pecado, tomando ocasión, tomando la oportunidad por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está. El pecado no tiene autoridad, no tiene poder, pero ahora que hay una ley, si tú codicias, pecas. Entonces, como ya hay una ley, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí estás aquí? Entonces, si no morimos al pecado, Él se enseñoreará de nosotros y seremos siempre siervos del pecado. No quiere Dios eso. Hay alguien que vino y pagó el precio para que todos nosotros, todo ser humano, sea libre. Si dice su palabra que Él vino para deshacer toda obra de Satanás, es porque el mal lo empezó el enemigo cuando engañó a Adán y a Eva. ¿Sí estás aquí? Todo lo que Él provocó, todo lo que hizo para que Eva fuera o la engañó, fue engañada y comiera de ese fruto, ahora son las consecuencias que toda la humanidad está pagando. ¿Sí estás aquí?
La gente dice, oh, si Dios ya sabía, si Dios no fuera grande en misericordia, no hubiera dado un rescate. No hubiera pagado el precio para liberar a la humanidad de esa esclavitud. Pero Dios proveyó un libertador. ¿Sí estás aquí? Mire, y sigue diciendo el 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado que revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó. ¿Por qué? ¿Sí sabes por qué? Porque desobedece el mandamiento. ¿Sí entiendes? Y dice el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces las personas, sin darse cuenta, son engañadas. El pecado les aparenta que va a haber gozo, que va a haber felicidad, que vas a disfrutar en la carne, en las cosas de este mundo, pero cuando lo haces, ¿qué dice? Te mata. Si tú obedeces al pecado, si tú obedeces a los placeres, si tú obedeces a la carne, eso lo único que acarreará a tu vida es muerte. ¿Sí entiendes? Y dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Hace una pregunta. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, cuando practicas el pecado, haces o realmente confirmas de que el mandamiento es bueno, es puro, y lo que estás practicando no es bueno. Eso hace, tú confirmas que lo que estás haciendo no es recto. Y entonces el pecado hace que esa ley, o por la medio de la ley, el pecado hace que al practicar esa obra mueras. ¿Sí entiendes? Si hay desobediencia, morirás espiritualmente. Morirás. No puedes vivir. Y hay algo dentro de ti, en tus miembros, que te empujan a hacer lo que tú mismo dices que no quieres hacer. ¿Sí estás aquí? Tú puedes meditar y tú decidir, oh, yo no quiero hacer esto, me voy a forzar. Y el día de mañana te encuentras haciendo lo que tú has dicho que no debes de practicar. ¿Sí estás aquí? Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué más dice, hermano? ¿Sí estás aquí? La ley es espiritual. Y dice Pablo, mas yo carnal. ¿Qué dice? Vendido al pecado. Mira, hermano, si tú miraras tantas personas que hacen un Dios a su imaginación, que no quieren saber nada acerca de la Biblia, no quieren saber nada acerca de Jesús, porque para ellos Dios es un Dios amoroso, que no juzga, que no hace nada mal, sino que solamente está ahí con la mano extendida para darte y para bendecirte y dejarte hacer todas las burradas que quieras hacer. Si estás aquí, la verdad, muchas personas han hecho un Dios a esa imagen. Hay muchos predicadores que se han desviado, se están desviando, adoptando un evangelio donde no puedes decir nada, donde no puedes juzgar el mal,
donde no puedes llamar a las personas al arrepentimiento, a convertirse, a que comiencen a hacer buenas obras. Grandes predicadores, enseñando donde tú solamente vive, no digas nada, deja que cada quien viva como sea, ámalos, acéptalos tal y como son y que todo vaya bien así. ¿Sí estás aquí? ¿Será esa la voluntad del Señor? Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Ese es el evangelio, porque humanamente el hombre está vendido al pecado. ¿Sí entiendes? Humanamente el hombre está esclavizado a practicar lo malo. Hay cosas dentro de él que lo jalan, lo provocan a hacer cosas malas. No importa que el hombre diga, es que es muy hombrecito o es que así es porque es una mujercita. No. Hay reglas, hay ordenanzas en las cuales Dios quiere que caminemos. No podemos andar como se nos antoja. ¿Sí entiendes? Mira, y sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Esto qué? Esto hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, el mandamiento de Dios sí es bueno. Porque yo no quiero matar y la ley dice no matarás, pero me encuentro matando. ¿Sí estás aquí? Hay cosas que tú sabes que no las debes de hacer. No debes de mirar, no debes de hablar, no debes hacer, no debes de decir. Y tú las has propuesto en tu corazón. Pero cuando acuerdas, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que no quieres. ¿Sí estás aquí? ¿Quién te puede librar de esa condición? ¿Quién te puede sacar? ¿Quién te puede hacer libre de esa cárcel, de esa atadura? Solamente Cristo Jesús, por el régimen nuevo que escuchamos. ¿Sí entiendes? Por el régimen del Espíritu Santo. Si no dejas que Él entre a tu vida, que entre a tu corazón, si no le permites que Él reine. Por eso te pregunté, te dije, ¿sabes qué es un régimen nuevo? ¿Sí entiendes? El régimen del Espíritu. Que sea el Espíritu Santo reinando, rigiendo tu vida, guiándote, enseñándote, que no hagas más tu voluntad. Porque de otra manera, lo único que te espera es la condenación. Así dice su palabra. ¿Sí entiendes? En el 8:1 dice, porque ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí entiendes? Pero aclara algo. Los que no andan deleitándose, los que no andan dándole lo que la carne quiere. Hay en tus miembros una ley. ¿Sí entiendes? En ti hay algo humanamente llamámosle natural. Tu cuerpo, tu carne quiere hacer cosas que terrenalmente son naturales a causa de ese pecado. ¿Sí entiendes? Pero delante del Señor no es así. Tú tienes que acercarte a Él. Santiago nos habla, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistir al diablo y Él huirá. Aunque tus miembros quieran hacer algo, tú tienes que ponerte firme. Si tú no entiendes que Satanás y tu carne te quieren arrojar al infierno, consideras a tu carne mucho, la amas y le quieres dar lo que ella quiere, lo que estás haciendo, complaciéndola, es que un día te lleve al infierno. ¿Sí estás aquí? Porque cuando dice Proverbios que el que peca contra el Señor defrauda su alma, es porque cuando tú dejas que tu carne haga lo que ella quiere,
para el único ser que vendrá el mal es para tu alma. Tu carne se quedará en esta tierra. Sí, dicen muchos, se la van a comer los gusanos, tal vez sí. Pero el problema es tu alma, ¿dónde va a ir? ¿Sí entiendes? Ese es el detalle, ese es el problema. Si todo se acabara en la tumba, dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, ¿qué estamos haciendo? Vayámonos a divertirnos. ¿Sí entiendes? Si no hay condenación, ¿para qué nos limitamos? Pero sabemos que la palabra de nuestro Dios es verdadera. Y el que habló, Él es fiel. ¿Sí entiendes? Y Él, como prometió, así lo hará. Si tú eres fiel, si tú le sirves, Él te ayudará. Mira, vamos a leer el 16. Una vez más lo tienes, hermano. 7:16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Fíjate bien lo que está diciendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que, si estás entendiendo, hace una separación de tu alma a tu cuerpo. Porque en tu cuerpo hay una ley. Y aunque en tu alma no lo quieras hacer, si tú no eres alguien fuerte, serás arrastrado por tu carne. Mira, hermano, a muchos el Señor les ha mostrado que son como unos niñitos. Y ese niñito está pidiendo ayuda, pero la persona va para donde ella quiere, para donde su carne quiere. ¿Sí estás aquí? Para que ese niñito crezca, ¿con qué lo debes de alimentar? ¿Con qué, hermano? Con la palabra del Señor. ¿Sabes qué es lo que hace fuerte a la persona espiritualmente? ¿Qué hace fuerte a un hombre físicamente? ¿Qué lo hace fuerte, hermano? ¿Comer mucho nomás? No. Ejercitarse. Ejercicio. ¿Sí estás aquí? Cuando nosotros nos ejercitamos en esta palabra, no es nomás comer. ¿Sí estás aquí? Sino ejercitarte en lo que estás comiendo. Eso producirá en ti músculos más grandes. Que seas un hombre fuerte, una mujer fuerte. ¿Sí estás aquí? Pero el ejercitarte va a costarte, te va a doler tus músculos, vas a andar unos días medio aporreados. Y si quieres más músculos, más ejercicio, más cansancio, pero más fortaleza, más aporreado, pero más grandes los músculos. ¿Sí me entendiste? ¿Sí estás seguro que entendiste? Entonces, si tú quieres ser alguien fuerte en lo espiritual, ¿qué necesitas hacer? Alimentarte, está bien, pero ¿qué más necesitas hacer? Lo que verdaderamente hará que esos músculos sean fuertes. Porque mira, hermano, si comes mucho y no te ejercitas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nomás te llenas. ¿Sí entiendes? Pero no tienes fuerza. Y Dios quiere que seamos un pueblo fuerte. Cuando dice resistir al diablo, ¿qué está diciendo? Hazle frente. Dile que no lo vas a hacer. Pero si tu carne es más fuerte que tu alma, ¿qué vas a terminar haciendo? Lo que tu carne dice, lo que tu carne quiere. Proveerás para los deseos de la carne. Por eso hay una lucha dentro de ti. Tú sabes que no está bien, pero tus ojos están queriendo ver. Pero tú sabes que no debes de tocar, pero tu mano se va estirando. Tú sabes que no debes de caminar, pero tus pies se van moviendo. Tú sabes que debes de cerrar tu oído, pero lo paras más.
¿Sí estás aquí? Pero cuando tú le dices no y lo regresas al oído para atrás, y cuando le dices no a los pies y te pones firme y dices no caminaré, y cuando dices no a tus ojos y volteas para el lado contrario, eso te va dando fuerza. ¿Sí estás aquí? No, a mí se me hace que no me estás entendiendo. ¿Sí entiendes, hermano? Cuando eres obediente a la palabra, vas a crecer. Te va a dar fuerza en lo espiritual. Satanás te quedará empujar, te quedará incitar para que tú hagas aquello. Pero tú estás tranquilo, tú te paras y dices, no lo voy a hacer. No tienes más autoridad sobre de mí. ¿Sí entiendes? Eso es cuando verdaderamente tú has creído y en verdad has aceptado el sacrificio del Señor y tú estás agradecido, le quieres ser fiel, quieres obedecerle, te acercas a Él de todo tu corazón. No importa quién seas, no importa en qué sociedad vivas, hayas nacido, ese mal ha sido heredado por esa transgresión, por esa desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí estás aquí? No, eso, hermano, no respeta al pobre ni al rico. ¿Sí estás aquí? Hay pobres tan pobres atados a las drogas como los ricos más ricos atados a las drogas. Hay pobres tan pobres atados al suicidio. Hay ricos tan ricos de la misma manera. ¿Sí estás aquí? Porque el pecado fue así traspasado a las generaciones, pero Dios en su misericordia quiere que el hombre sea libre, quiere que el hombre tenga vida eterna. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Pero si no entregas tu corazón, no importa la edad que tengas, no importa si eres un jovencito o un anciano, el único que te puede hacer libre es Jesús. Has pasado años en la iglesia, no eres libre. ¿Por qué no eres libre si supuestamente sigues al libertador? ¿Por qué no eres libre? Dentro de ti hay una naturaleza y sigues chismeando y sigues murmurando y sigues condenando y sigues haciendo las obras de la carne. Porque verdaderamente no te has acercado al Señor. Si estás aquí, si el Señor dice que te acerques a Él y Él se acercará a ti. Él no se puede negar a sí mismo, dice. Si tú le buscas, si tú le clamas, Él está ahí. Pero necesitas entregar tu corazón. No importa quién seas. No importa tu intelecto, que seas muy inteligente en las cosas de este mundo. Necesitas a este Salvador. Necesitas a aquel que pagó el precio. ¿Sí entiendes? Mira el versículo 18. Y yo sé que en mí, ¿esto es en qué? En mi carne. ¿No mora qué? Si estás aquí. Pablo sabe, dice, esta carne no quiere hacer el bien. Hay algo mal dentro de mí. Si estás aquí. Y tú te preguntas, hermano, ves que yo lloré porque yo no quiero mirar, pero y luego vuelvo a mirar. No, el Señor dijo, velad. Si estás aquí. Porque alguien por allá te va, hey, voltea. ¿Y qué debes de hacer? Muerto, no escuché. ¿Qué pasó? Yo no escuché nada. Si estás aquí, hermano, eso es estar muerto. Porque hay un mal en tu carne. No importa que lo quieras negar, no importa que digas, oh, no es así. Cuando en Santiago dice que cuando tú eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Sino que de tus propias concupiscencias, porque el hombre en su naturaleza tiene esto. Si estás aquí, no me importa que digas que no es cierto. Oh, hermano, no, yo no. No. Eres hombre y eres mujer. Si estás aquí. Y es algo natural que está en tu carne, en la que tú debes de trabajar
sirviéndole, humillándote al Señor, dejándote que Él te rija, que Él te guíe, que Él te mande. Ese es el régimen nuevo del Espíritu Santo. Es donde tú, por eso dice su palabra, pero los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿ellos son qué? Ellos son hijos de Dios. Porque ya no vas a hacer lo que tu carne quiera. Sí, tu carne quiere hacer esto, lo otro, tienes que decir, tienes que mirar, tienes que hablar. No te quedes así, tú tienes que hacer algo. Eso es lo que tu carne quiere. Pero ¿por quién te debes de regir ya? ¿Por quién? El Espíritu Santo. Si estás aquí. Pero si yo no quiero morir a mí mismo, ¿por qué crees que en Gálatas, no, en Colosenses, perdón, 3:5, ¿qué dice? ¿Hacer qué? Hacer morir lo terrenal. Hay cosas dentro de ti que quieren hacer, tu carne quiere hacer. Ahí dice que hagas morir las pasiones desordenadas, la fornicación, todas las cosas que a Dios no le agradan. Tienes tú que decir no. No. Eso de que, oh Dios, Él te deja que hagas lo que sea. Es un Dios de amor, es un Dios que Él entiende. Dios no juzga. Es mentira. Dios ha ordenado. Dice su palabra que es terrible caer en las manos de un Dios vivo. No es un diosito, no es alguien que no tiene poder, que no mira, que no escucha. El que dio la boca no podrá hablar. Si estás aquí. O Él no puede hablar y dio boca a los hombres. ¿Él cómo sabía que necesitamos boca? Porque Él tiene. Si estás aquí. ¿Para qué nos dio ojos si Él no los ocupa, Él no tiene? No. El que dio la vista no mirará. ¿Sí entiendes? Si somos hechos a su imagen, hermano. ¿Sí entiendes? Él conoce todas las cosas. Hay un mal, dice el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, ¿qué dice? Está en mí, hablando ya del ser espiritual en su alma, porque al principio está hablando en mí, pero carne. Y después dice mí en el ser espiritual. ¿Sí estás aquí? Entonces por eso dice al principio, y yo sé que en mí, esto es, en mis miembros, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Ahora eso es en su alma. ¿Pero qué? Pero no el hacerlo. O si tu carne quiere hacer el bien. No, tu carne quiere hacer el mal. Al menos que seas liberado por el Señor. Cuando te liberta, hermano, no tendrás más deseos de esas cosas. Si estás aquí, no tendrás más deseos. No importa. Aunque mires, no hay ninguna preocupación. Pero eso es cuando tú has tenido la templanza para dominar tu carne. Si estás aquí, para eso tenemos que trabajar, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que ejercitarnos. Cada vez que viene la prueba, viene la tentación, tú le dices no, y ese es un ejercicio. Le cuesta a tu carne porque tu carne sí quiere ver, porque tu carne sí quiere hacer, hablar, escuchar. Si estás aquí, el enemigo usa tus 5 sentidos para provocarte a que ofendas a tu Dios. Y mientras tú no tengas esa templanza, esa fortaleza y acercarte a Dios, fortalecerte en Él, te arrastrará el enemigo. Hoy estás en las drogas, mañana dices, oh, ya las dejé,
pasado mañana vuelves a estar. Dices, yo cuando quiero dejo el cigarro, paras una semana, para la que sigue te encuentras otra vez con el cigarro. Y así en cada situación tú dices, ok, no voy a hablar más malas palabras. Luchas con tu fuerzas hoy una semana, para la que sigue te encuentras hablándolo otra vez. Porque eso es algo que está en ti, en tus miembros. Es algo espiritual. Y lo espiritual solamente lo vences con lo espiritual. Si no está el Espíritu contigo, ¿cómo vencerás aquello de lo que has estado siendo atormentado por años? Si estás aquí, hermano, cuando ya estás amañado, acostumbrado a hacer lo malo sin pensarlo, ya lo estás haciendo. Y eso no lo vas a dejar de hacer nomás porque tú dices, ok, no lo hago nunca más ya. No. Muchas veces has hecho promesas, no lo haré más, me portaré bien, dejaré esto, dejaré lo otro. Muchas veces has meditado y te has dado cuenta que tus acciones te están arruinando a ti y a tu casa. Y tú dices, no lo haré más. Pero al final del día te encuentras haciéndolo otra vez. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué? Porque no le has entregado tu corazón al Señor. Porque no has confiado en aquel que te puede librar. Solamente es Cristo Jesús. Leímos ahí en el 7:6, solamente Cristo Jesús, desde el 4, el 5, el 6, es el único que te puede librar. Si estás aquí, Él pagó el precio. Mira el 19 dice, porque no hago el bien que quiero. Tú dices dentro de ti, ya no lo voy a hacer, estoy arruinando mi vida, estoy arruinando mi casa, estoy arruinando mis relaciones, estoy arruinando mi trabajo, estoy arruinando mi futuro, no lo voy a hacer más. ¿Pero qué dice? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hiciste muchas promesas en tu corazón, pero al final del día te das cuenta que hiciste lo que tú no querías hacer. Si estás aquí, y cuando en verdad tú quieres cambiar, corres al Señor, tú le ruegas, Señor, mira, otra vez me equivoqué. Por favor, cámbiame. Por favor, tú te acercas a Él y cada vez estás tú meditando como lo que la vez pasada te decía, cuando tú sabes que ese es un mal, un cáncer, algo que te está matando, que te está exterminando, que te está apartando de la presencia de Dios. Tú, Señor, mira, otra vez hablé, Señor, por favor, hazme libre, quítame esto, quítame lo otro. Quiero servirte, no quiero ofenderte. Y tú vas meditando, vas a tu casa, Señor, cámbiame. Vas a tu trabajo, Señor, ayúdame, hazme libre. Si estás aquí, eso es acercarte a Dios, eso es humillarte adelante de la presencia del Señor. Si estás aquí, estás velando y viene el enemigo y te vuelve a poner la tentación, lo que siempre tu carne le has dado, pero ahora ya estás meditando y dices, no quiero más. Y eso te va haciendo fuerte espiritualmente. Vendrán las dificultades, tú resistes. Y eso te va haciendo más fuerte. Si estás aquí, en verdad, espiritualmente, tú puedes ver, hermanos, que en lo espiritual Dios los muestra grandes, fuertes. ¿Qué ejercicio los hizo así? Si estás aquí, levantaron muchas pesas. Todos los días se levantaban en las madrugadas para ir al gimnasio. Si estás aquí, si no aprendemos a acercarnos al Señor, a sujetarnos a su voluntad, a estar velando, siempre seremos niños en los que nos tienta aquí, nos empuja para allá, nos hace el enemigo como se le antoja y todo el tiempo nos oprime como Él quiere. Si estás aquí, ¿por qué quieres vivir siempre como un niño oprimido, atacado, lleno de temores? Si estás aquí, Dios no quiere eso. Dios quiere que seas fuerte, que te levantes, que le hagas frente. Cualquier tentación, cualquier ataque del enemigo,
que tú te pares firme y le digas, no, no soy más siervo tuyo, ahora soy siervo del Señor, de Jesús. Si estás aquí, si no te paras así, hoy estarás murmurando, mañana odiarás, seguirás así todos los días de tu vida. Te engañas a ti mismo, no importa que te hagas espiritual, no importa que te avientes al suelo y empieces a temblar y empieces a hacer cosas. No eres espiritual. Si estás aquí, el hablar en lenguas no te hace espiritual. El que estés temblando y el Señor te toque y aún caigas delante de su presencia no te hace espiritual. Que recibas el toque del Señor en su misericordia, Él puede tocar a quien sea. Si estás aquí, Él puede sanar a quien Él quiera, no por las buenas obras de nosotros. El hombre espiritual es aquel que escucha la palabra y la empieza a practicar. No importa que su carne se queje, no importa que su carne empiece a rechinar. Si el Señor dijo que necesitamos negarnos a nosotros mismos, eso es lo que te hace espiritual. Si estás aquí, decir, no, mi Dios no quiere eso. No quiere que me comporte así. No quiere que yo sienta esto en contra de mi prójimo. No quiere que murmure de mi prójimo. No quiere que me haga por donde mi carne quiera. Debo de negarme a mí mismo. Mi carne sí quiere ir para acá, quiere ir para allá, quiere hacer muchas cosas. Pero por amor al Señor, no por la gente. Si estás aquí, no hagas las cosas porque la gente las merezca, porque así nunca harás nada. Hay muchos que dicen, no le saludo porque no me saluda él, no lo merece. No le saludo porque me tuerce la trompa y no merece que le salude. No le saludo por esto o por aquello. No lo hagas por los demás. Nunca hagas algo porque la persona lo merece. Si estás aquí, lo que tú debes de hacer es dice la palabra, por tu conciencia delante del Señor. ¿Sí entiendes qué es eso? Porque tú quieres que Dios te apruebe tus hechos, que Dios diga, buen hijo, obediente, estuvo bien lo que hiciste. Eso es lo que tú buscas. No porque estás buscando que la persona diga, oh, eres buena persona, tú siempre ayudas, tú siempre haces. Si tú estás esperando que los demás merezcan algo, nunca harás nada. ¿Sí lo entiendes? Mira, el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿qué? ¿Sí entiendes? Los deseos de mi carne son los que están practicando aquello. ¿Y traerá consecuencias a mi alma? ¿Sí o no? Sí. El que peca contra mí, defrauda su alma. Si estás aquí, trae consecuencia. De verdad. No es que, es que es mi naturaleza, yo soy así, Dios me hizo así. No. Esa naturaleza la has heredado a causa del pecado de Adán y Eva. Pero si para eso vino Jesús, para deshacer esa naturaleza. ¿Sí estás aquí? Sí, que te portas como un león y atacas a todos y lastimas a todos y ofendes al que se te pone enfrente. Está bien, pero Dios no quiere que seas así. No vino a pagar un precio para que sigas siendo la misma persona. No vino a derramar su sangre para que tú sigas viviendo como a ti se te antoja. Vino a deshacer lo que Satanás ha hecho en tu vida. Los malos hábitos que has aprendido de él, él vino a deshacerlos. ¿Sí entiendes? Dice el 12, el 21, así que queriendo yo hacer el bien, ¿hallo qué? Hay una ley en mí que el mal está. ¿Sí entiendes? Por eso dice Santiago
que es de tus propias concupiscencias, no vas a decir, oh Señor, es que Satanás. No, hay un mal dentro de ti. Si estás aquí, oye, te pones bien mal y vienen y te dicen, hey, ¿qué hiciste, mi hijo? Oh, es que mis amigos, son tus amigos. Ellos son los que te obligaron a que hicieras el mal. ¿Si es así, hermanos? No, tú querías, tú en ti había ese deseo y estabas esperando la oportunidad para hacerlo. Entonces debemos de trabajar, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el hombre interior. Pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, con lo que mi alma quiere, con lo que yo quiero agradar al Señor, y que me llevan cautivos por causa de esta carne que me va arrastrando. Ahora voy cautivo a la ley del pecado. ¿Sí entiendes? ¿Que está en qué? Que está en mis miembros. Y luego mira lo que dice el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es nuestro libertador. Él es quien pagó el precio. Él es quien vino a morir para que no seas más esclavo del pecado, de la injusticia. Si estás aquí, hay salvación, hay respuesta para tu vida, hay respuesta para tu problema. Hay alguien que te puede sacar de esa condición. ¿Sí entiendes? Jesús no vino a morir para que sigas viviendo en la misma condición. Jesús no pagó el precio nada más para que tú sigas siendo esclavo. Él vino para liberarte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si hoy tú, porque entras a una institución y te dan unas terapias, y mira, hermanito, estas gentes que según dan terapia al alma, estos psicólogos, ¿cómo van a darte terapia al alma? ¿Sí entiendes? ¿Cómo van a adentrar adentro de ti y cambiarte algo? Todavía es comprensible que te den una terapia en la mano porque tu músculo se inflamó o algo. ¿Sí estás aquí? Pero el único que te puede no solamente darte una terapita, sino sanarte el alma, es el Señor Jesús. Él te hace libre. Yo he mirado personas, hermanos, que enviciados a las drogas de la noche a la mañana han sido libres. Por malos hábitos han sido libres. Si tú le entregas tu corazón verdaderamente, el Señor te hace libre, pero no para que sigas otra vez de esclavo al pecado. Porque una cosa es que Dios te haga libre y que tú todavía andes viendo allá a ver si vuelves, si hay otra oportunidad para practicar el mal. Deja de estar mirando. Cuando Dios te hace libre no es para que voltees otra vez hacia atrás. Si tú pones la mano en el arado, no debes de voltear hacia atrás. ¿Sí entiendes? Porque si volteas hacia atrás, dice su palabra que no eres digno de ir en pos de Él. No eres digno de Él. Él pagó un precio muy caro. No para que sigas siendo esclavo, sino para que realmente seas libre. Libre para siempre. ¿Sí entiendes? Está en ti, en mí. Nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Cuando dice resistir al diablo, es que Él va a venir. Hoy tocará a las puertas de tu casa. Quiere entrar. Quiere seducirte. Quiere que vuelvas a practicar aquel mal. ¿Qué vas a hacer? Ahora, no lo pienses verlo con colita y cuerno. Puede ser tu amigo,
tu familiar, tu pariente, tu hermano, tu hermana, quien quiera que se deje usar por Satanás, será aquel instrumento que él usará para atacarte otra vez. ¿Sí estás aquí? No dejes que la sabiduría de este mundo te cieguen y te arrastren creyendo, porque todos van así, porque todos dicen que esto es bueno y porque todos dicen que tú puedes hacer lo otro. No, preocúpate qué dice Dios acerca de tus obras, acerca de tus hechos. ¿Sí estás aquí? Mira, te voy a leer por último en Primera de Juan. Te voy a leer el versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Se me hace que ni te dije el capítulo, ¿verdad? Mira, hermano, léelo todo, desde el 1 hasta el 10 o en adelante, para que medites. Pero te voy a leer el 7, el 8, el 7 y el 8, ¿lo tienes? Dice el 7. Hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia es ¿qué? ¿Sí entiendes? Pero mira, te voy a leer el 6, me voy a regresar poquito. Todo aquel que permanece en él, ¿qué? Porque tu naturaleza está muerta, porque tu naturaleza ahora tiene que ser esclava. Tú ahora vas a mandar, tú ahora vas a tomar la decisión. ¿Sí entiendes? Y dice, ¿qué dice? Todo aquel que peca, ¿qué? Dejas que el pecado reine en ti. Eso es lo que él no quiere. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca, ¿verdad? El 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice el 7, hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, ¿qué es? Mira, hermano, ¿dónde van a meter esta palabra todos aquellos predicadores que hacen como quieren, practican como sea? El montón de cristianos que creen que Dios no juzga, que Dios no dice nada, tú vives como tú quieras, tú eres el chiqueado de papi, Él te deja quebrar todos los platos y tú puedes destruir todo lo que hay ahí en tu casa y tu papi nada te dice. ¿Así es el papá que tenemos? No. Si estás aquí, dice, el que practica el pecado es del diablo. Y el pecado es transgredir la ley, desobedecer el mandato, desobedecer la ordenanza de Dios. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice, hermano? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido. Pensemos, hermano, ¿verdaderamente hemos nacido? ¿Verdaderamente somos nuevas criaturas? ¿O estamos en la iglesia por 20, 30 años y estamos llenos todavía de rencor, de odio, de malos deseos, viendo toda cosa inmunda? No hemos nacido de nuevo. ¿Sí estás aquí? Dios vino, mandó a su Hijo para que fuésemos libres. No para practicar el mal, sino libres de esa condenación. ¿Sí estás aquí? Te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga.